bueno, darles la bienvenida a este webinar, un enfoque sobre la ley 10.889. Como todos saben, ¿verdad? El tema del fraude electrónico se ha convertido en una amenaza creciente que está afectando a las personas, a las empresas, evidentemente instituciones reguladas. Ante esta realidad, bueno, la ley 10.889 surge como una respuesta legislativa para fortalecer la protección de los usuarios y sobre todo establecer responsabilidades claras frente a este tipo de delitos. Eh, Tal vez nuestro propósito en este webinar es brindarles información clara, inclusive práctica. Vamos a ver un demo muy interesante y sobre todo una información actualizada. Eh, de forma que tal vez puedan ver los esquemas para poderla aplicar. De momento, agradecemos el tiempo y la participación. Y ya que estamos acá, ¿verdad? Por supuesto, de aprovechar al máximo este espacio para eventualmente plantear dudas, si es que las hay durante esta conversación que vamos a tener con ustedes. Mi nombre es Sergio Alfaro. Bienvenidos todos. Voy a presentarles brevemente eh, quiénes son las personas que nos van a apoyar en este webinar. Tenemos 4 ejecutivos, consultores de gran conocimiento en el tema y tal vez se los voy indicando. Tenemos a don Cristian Gómez, que es el gerente legal de SEA Servicios Múltiples, con más de 15 años en legislación costarricense y regulación financiera, ¿verdad? Experto en compliance corporativo y cumplimiento bajo la ley 10.889 para el sector financiero. También nos acompaña don Adrián Bermúdez, que es el Product Manager para SEA Servicios Múltiples, igual con más de 20 años en transformación digital, en consultoría tecnológica, especialista en conectar los negocios con soluciones tecnológicas de alto impacto como las que vamos a ver el día de hoy. También nos acompaña don Matías Soto, que es consejero jurídico senior, especialista en regulación, abogado especialista, ¿verdad?, en regulación tecnológica, entidad digital en Latam. Ha impulsado proyectos innovadores como el primer pagaré en blockchain en México. Y tenemos a don Francisco Montalvo, ¿verdad?, ingeniero en sistemas con más de 10 años de experiencia en identidad digital, biometría, en inteligencia artificial. Ha liderado proyectos con Santander, HSBC, American Express, el IMSS y el INEC. De momento, este sería nuestro panel y como les digo, aprovechar al máximo este espacio. Vamos a iniciar en este momento con el licenciado Cristian Gómez y así iremos interactuando. Tal vez para que sepan en la forma de ir conectando esto, ellos van a ir en la presentación haciendo introducción de algunos temas, entonces algunos estarán entrando y saliendo respectivamente. Pues bien, iniciemos y don Cristian, aquí le dejo para que tal vez vaya comentando al respecto. Buen día, muchas gracias por la asistencia. Sí, efectivamente, la ley 10.889 viene a hacer un cambio significativo y muy importante. Los que estamos en el área financiera, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque viene a generar un nuevo esquema de responsabilidad. Yo me atrevería a decir que estaríamos al frente como ya introduciendo una responsabilidad natural dependiendo del giro comercial, muy parecido a la responsabilidad objetiva que se practica en empresas que tienen flotillas, que cuando hay un accidente de una vez le introduce la responsabilidad objetiva. Esta ley genera un cambio totalmente estructural a nivel de riesgo, ¿verdad? Viene a reforzar lo que es la protección al consumidor. Hay una reforma a esta ley, y viene a generar un nuevo desafío para quienes están en ese giro comercial, ¿verdad? Que es prevenir básicamente y demostrar la carga de la prueba. Ahora nuestro compañero se va a profundizar en esta situación, pero cambia totalmente. Y la idea de esta charla
hoy es que precisamente no seamos, o algunos de ustedes no sean parte de la jurisprudencia que se va a ir creando por ser algo muy nuevo. Ya ha habido resoluciones judiciales donde se han responsabilizado a algunas entidades bancarias sobre este tipo de eventos, y la idea, lo que buscamos con esto es que nos preparemos, o sea, tanto tecnológicamente como administrativamente, ante este nuevo esquema que va a ir evolucionando poco a poco. Es como todos sabemos, cuando nace una nueva ley, se van acomodando algunos aspectos. Adelante. ¿Qué busca esta reforma? Bueno, garantizar la custodia del dinero, porque de acuerdo a algunas resoluciones que hemos leído, los jueces han realizado un análisis y dicen, bueno, se supone que el lugar más seguro para tener nuestro dinero es el banco, ¿verdad? Sin embargo, hemos sido sujetos a ataques, ¿verdad?, en donde esa seguridad se ve vulnerada. Entonces, viene a establecer estándares de diligencia bancaria, que es donde se tiene que entrar con el fin de evitar erogaciones o situaciones que nos hagan, además de perder algún tipo de suma, nos proteja contra reclamos que algunos pueden ser ilegítimos y fabricados, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que se dedica a esto. Proteger al consumidor financiero. ¿Y a quién aplica? Aplica básicamente a todas aquellas entidades financieras que están reguladas por la SUGEF. Ahora le voy a dar el pase a nuestro compañero. Adelante. Hola, buenos días a todos. Sí, como bien señala Cristian, esta ley hace un cambio bastante grande respecto a cómo veíamos, por un lado, la responsabilidad objetiva del banco, que antiguamente era una responsabilidad objetiva, y también en temas de carga probatoria. Quizás son los aspectos más relevantes de esta nueva ley. Antes, en la práctica, el usuario, es decir, el cliente de la institución financiera, tenía que demostrar la negligencia o la falla del banco. Eso era bastante difícil porque, en definitiva, ponía al cliente financiero en una situación desmejorada porque no tenía acceso a la evidencia, porque la infraestructura, los logs, la trazabilidad, los mecanismos de seguridad la controla el banco. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es un poco a equiparar la cancha y darle el beneficio de la duda al cliente en virtud de este cambio probatorio, en el cual ahora es el banco quien debe probar la diligencia. Por lo tanto, la carga probatoria se invierte en favor de la persona consumidora. En este slide mostramos ahí un cuadro bastante didáctico que resume de manera bastante genérica, eso sí, los grandes cambios, pero para efectos didácticos creo que es bastante clarificador. Antiguamente el cliente probaba la diligencia, la responsabilidad era subjetiva, el foco estaba en el fraude, y los controles no es que estaba especificado que fuesen más laxos, pero todo lo anterior derivaba en que el banco pudiese tener controles más laxos, toda vez que no debía responder de manera objetiva o directa de los daños que se generaran respecto a la falta de custodia de este dinero. Ahora, ¿cuáles son los cambios relevantes? El banco debe probar la diligencia. La responsabilidad es objetiva, salvo que el banco pruebe que por ejemplo, el usuario financiero cometió algún tipo de fraude, pero es el banco quien debe tener esta evidencia para poder probar lo anterior. Foco en la evidencia del proceso, por lo tanto ahora la evidencia, y lo vamos a mencionar en un momento más, se transforma en un activo crítico de los procesos, donde ahora los bancos van a tener que modificar sus procesos justamente para poder recabar esta evidencia y que a su vez los controles también sean mucho más robustos. Entonces, esta es una invitación que hace el regulador a las instituciones a mejorar los controles, a mejorar la trazabilidad, a mejorar la evidencia respecto de las personas, los terceros, los clientes financieros con los que están interactuando. Siguiente, por favor. Ya. Por otro lado, y como la otra cara de la misma moneda, la inversión de la carga probatoria que mencionábamos en el slide anterior se traduce, por lo tanto, de cara al banco en una responsabilidad objetiva que ahora pesa sobre las instituciones financieras. Esta ley va a traer consigo una reforma, por lo tanto, al régimen de responsabilidad, ya sean públicas o privadas, y que van a responder independiente de la existencia de culpa por los daños derivados específicamente de la sustracción de dinero o la inadecuada custodia
de fondos de las cuentas de los tarjetavientes o de los usuarios o clientes del sistema financiero. Cuando este fraude provenga a un tercero que no está autorizado a realizar la transacción. Por lo tanto, esto va a convertir el fraude electrónico en un riesgo financiero directo para las entidades. Si ocurre un evento de fraude, por ejemplo, alguna transacción no autorizada, el punto de partida ya no va a ser tu cliente demuéstrame que realmente fue un fraude, sino que yo, banco, debo demostrarle tanto a mi cliente como al regulador que yo tenía los mecanismos adecuados y que actué con la diligencia exigible por esta ley para que me eximan de la multa o de la penalización. Por lo tanto, esto va a generar, desde nuestra perspectiva, tres tipos de riesgos que aparecen en esta ley de cara a la entidad financiera. Riesgo financiero directo, un riesgo reputacional en caso de que sucedan fraudes para un banco. Obviamente, ya con redes sociales es muy fácil que este tipo de noticias respecto de algún fraude grande puedan permear y por lo tanto esto trae consigo una falta de confiabilidad en los procesos de una determinada institución y un riesgo regulatorio porque justamente es el regulador quien está estableciendo estas medidas y por lo tanto van a entrar en el juego ya también temas de supervisión y de validaciones respecto de los procesos de monitoreo de las transacciones que tengan las entidades financieras. Siguiente, por favor. Hay una duda respecto, dicho todo esto, muchos clientes nuestros, entidades financieras, se acercan con nosotros justamente para entender entonces, en virtud de estos dos cambios en cuanto al régimen de responsabilidad, cuáles son las medidas concretas que se deben adoptar, cuáles son las tecnologías que se deben utilizar. En este sentido, la ley no te dice utiliza determinada tecnología, utiliza determinado, por ejemplo, proceso de prueba de vida para evidenciar la vida de un cliente o de determinada solución de firma, etcétera, sino que te exige resultados y controles respecto de tus procesos. En ese sentido es neutra tecnológicamente hablando, pero es una invitación a robustecer estos procesos y contar con la tecnología más robusta respecto a esto, porque esto es lo único que va a mitigar el riesgo de los bancos. Y en definitiva es lo que los bancos van a tener que recurrir para poder evidenciarle al regulador que ellos contaban con la tecnología adecuada para cumplir estos 5 puntos que son los que se mencionan en la ley de cara al usuario. La autenticación del usuario, es decir, que tenían los controles adecuados para autenticar a los usuarios independiente del canal con el que estén operando. La posibilidad de que los procesos puedan detectar operaciones atípicas de los clientes financieros. Por ejemplo, si tenemos un cliente que mes a mes transacciona o hace depósitos por, no sé, voy a hablar en dólares, por $500 y de repente aparece un depósito de $3 millones, claro, eso constituye una operación atípica respecto al comportamiento de ese cliente específico. Validaciones previas a cada transacción, es decir, que previo a que cada cliente o usuario financiero, ya sea por el canal que actúe, existan procesos de validaciones previas para autenticar realmente al usuario y poder entregar o hacer la transacción. Un monitoreo transaccional que está muy relacionado con las detecciones de operaciones atípicas, que podamos tener la trazabilidad respecto al comportamiento transaccional del usuario y una identificación de comportamiento digital. Aquí, por ejemplo, la ley señala podamos identificar dispositivos del usuario, navegadores, formas de autenticación, redes, canales de conexión. Entonces, toda esta evidencia es la que eventualmente vamos a tener que ser capaces como entidades financieras de cumplir y de cumplir a cabalidad, no solo cumplir, para que eventualmente podamos mitigar este riesgo de la responsabilidad objetiva que nos está planteando esta nueva ley. Siguiente, por favor. Y otra pregunta bastante común es, ok, tengo una responsabilidad objetiva, pero explícame respecto de qué tipo de fraude o qué fraudes son los que van a aplicar. En este sentido, la ley tampoco es taxativa y lo hace por una razón bastante simple, porque no quiere limitar el tipo delictual o el tipo de fraude a un fraude en específico. Por ejemplo, antiguamente se hablaba siempre de me hackearon. Es un concepto muy amplio. Por lo tanto, ahora cualquier transacción
independiente del mecanismo utilizado, que genere una transacción por un tercero no autorizado, entra dentro de los supuestos de la ley. Por lo tanto, es en este sentido, con ese prisma y con esa perspectiva es que los bancos deben implementar sus nuevos procesos. Acá tengo algún par de ejemplos respecto de cuáles son los nuevos tipos que podrían caer dentro de este supuesto que es bastante laxo, justamente por las razones que explicaba. Por ejemplo, transferencias no autorizadas. Cualquier transferencia no autorizada por un tercero va a poder caer en este tipo si es que el banco no logra demostrar que la transferencia realmente fue realizada por el titular. Phishing o ingeniería social, vulneraciones de seguridad o cualquier mecanismo de fraude que eventualmente el usuario pueda alegar que ha sido víctima de estafa o de un fraude electrónico o de rebajas en su cuenta que no han sido autorizados por él. Y ahí es donde el banco va a tener que decir, no, discúlpame, yo tenía todas estas capas de seguridad, yo tenía toda esta tecnología, yo tengo toda esta evidencia que demuestra que tú como usuario financiero sí realizaste la transacción que tú estás negando. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y todo esto nos lleva a lo que mencionaba en algún momento respecto de la evidencia digital. Ahora la evidencia digital pasa a ser un activo crítico respecto de los activos que actualmente controla el banco. ¿Por qué? Porque ahora el banco es quien necesita demostrar diligencia y eso se hace con evidencia, con logs, con bitácoras, con trazabilidad de los procesos de autenticación, con señales de riesgo, de warning que puedan arrojar las transacciones que utilizan sus usuarios y con decisiones de control. La ley obliga a que si se rechaza un reclamo por parte del banco hacia el usuario, la resolución denegatoria incluye las evidencias y los incidentes de seguridad con un análisis, con bitácora, que deben ser elaborados bajo los parámetros que va a establecer la autoridad. Pero es entonces la entidad quien tiene que elaborar este documento con toda la evidencia. Por lo tanto, esto, en términos legales, eleva el estándar probatorio y de documentación de extremo a extremo que va a tener que básicamente cumplir el banco. Por eso nosotros vemos como sugerencia y planteamos que ahora en cuanto a temas de evidencia, el banco debe tener en el foco estos cuatro elementos, es decir, quién realizó la operación, es decir, yo como banco tengo la capacidad de determinar que la persona que está interactuando conmigo o mi cliente es quien dice ser, cómo se autenticó, es decir, independiente de que yo sepa quién es, cada vez que que el cliente genere una interacción conmigo, yo tenga la capacidad como banco de demostrar que realmente es la persona es la quien dice ser. ¿Y bajo qué condiciones? Es decir, todo este tema contextual, es decir, en qué dispositivo está interactuando, en qué domicilio, bajo qué dirección, etcétera. Y qué controles adicionales a los anteriores se han aplicado. Toda esta evidencia es la que nos va a permitir superar cualquier tipo de riesgo o mitigar los reclamos, por un lado, y mitigar las penalizaciones subsecuentes que puedan venir de los usuarios financieros que puedan ser víctimas de fraude. Esto, a mi parecer, lo que he comentado son los cambios más relevantes a nivel jurídico. La ley trae otros cambios que a mí, desde mi perspectiva, son más operacionales, como por ejemplo la creación de procesos y procedimientos para responder frente a los usuarios que reclamen algún tipo de fraude, los canales que creó esta ley justamente de atención para que el banco pueda tener esta atención expedita frente a este tipo de fraude. Y en este sentido quiero dejar a Cristian para que nos ayude un poquito a explicar cuáles son estos nuevos procesos, estos nuevos procedimientos que se establecen. Gracias, don Matías. Sí, efectivamente la norma establece algunos procedimientos mínimos. Eso no significa que cada entidad, de acuerdo a su giro comercial y a la forma en que trabaje internamente, pueda superar estos estándares, ¿verdad? Y acá el procedimiento que habla en primera instancia, el usuario tiene 30 días para hacer el reclamo formal, ¿verdad?, ante la entidad. Habla la norma que el banco tiene 30 días para resolverle al cliente y tiene la posibilidad de extender 10 días más bajo ciertos criterios para extender ese plazo, y nos solicita, si estamos del lado del usuario o si estamos del lado de la entidad bancaria, exigirle al usuario una denuncia ante el OIJ
para tener el respaldo sobre este tema. Adelante. Lo que el banco debe hacer operativamente, bueno, tener unos canales accesibles a la comunicación, cierta facilidad para el usuario para que pueda serle más ágil esa interacción y poder llevar una noticia, diría noticia crimen sobre un evento, ¿verdad? El bloqueo inmediato de las cuentas y una alternativa, es decir, si mi área, o sea, mi negocio, evidentemente hoy día todos ocupamos la entidad bancaria para diferentes situaciones, pero máximo para un negocio o una actividad comercial, tengo que tener una alternativa, porque si soy sujeto a fraude y me bloquea de inmediato, lo exige la norma para no aumentar el daño, y me bloquean y no me ofrece otra opción, me puede paralizar la compañía y claramente me llevaría a una situación apremiante si yo fuera el dueño de la empresa, y tengo que tener una alternativa. O sea, mi continuidad de negocio debe seguir y eso lo tiene que tomar en cuenta el banco para que no sea un elemento más que se me venga en contra como banco. Adelante. ¿Cuándo puede rechazar el banco un reclamo? Porque lamentablemente sabemos que hay personas que empiezan a buscar un trillo, un portillo para lograr delinquir de una forma legal, por así decirlo. Entonces, bueno, no se responde sobre un autofraude comprobado, de ahí la importancia de lo que hablaba nuestro compañero Matías. El dolo, probar el dolo, las transferencias propias y la validación ante su jefe requerida. Es decir, yo tengo todo un esquema de cumplimiento, además del que ya me exige su jefe de forma cotidiana, y ahora es importantísimo que podamos tener toda una estructura para poderle decir a su jefe, ok, todo esto es lo que yo tengo y cumplo con los estándares, o sea, máximos para poder controlar algún tipo de estos eventos. Adelante. La restitución de los fondos, la norma habla de 10 días, una devolución completa, del reintegro total de los fondos sustraídos en un plazo establecido, eliminar cualquier tipo de cargos que se le haya entablado al cliente y una responsabilidad extendida ante nuevas transacciones no autorizadas en sus cuentas, es lo que indica el proceso. Adelante. Las consecuencias de no cumplir, habla la norma que si llega a darse 120 días, tácitamente lo que sea o equivale a que yo devuelva el dinero completo al cliente. Acá veremos en la práctica cómo sucede, porque recordemos que esto es nuevo. Vamos a ver, a mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, si habrán actos interruptorios de los plazos, por ejemplo, muy importante, porque habrán situaciones tal vez que dependan de terceros. La compensación económica obligatoria por los retrasos en el proceso, y esto normalmente genera un impacto económico al banco y además para mi concepto reputacional, porque hoy día con las redes sociales y toda la tecnología que está al alcance de algunos de sus clientes, la mayoría de nuestros clientes, una situación de estas puede generar un riesgo de reputación y cuidado si no, una salida masiva de los clientes por el riesgo que puede implicar. Adelante. Acá los beneficios de cumplir, claramente reducción de pérdidas. Recordemos que algunos ya se han dado situaciones en donde se tiene que tomar una decisión bastante difícil, en donde no estoy preparado para probar todo lo que tengo y para bajar el impacto decido cancélenle o devuélvanle porque no he tenido la estructura para poder demostrar A o B o C de determinada situación, y me inclino a devolver de forma casi que inmediata o con algún plazo al cliente, pero esto, si esa es la ruta, puede darse que tengan una incidencia mayor, porque se puede correr la voz de que así funciona X banco, ¿verdad? La reducción de pérdidas
claramente. El cumplimiento regulatorio, asegurar el cumplimiento regulatorio de las normas vigentes es un beneficio. La experiencia cliente, ¿verdad? Que se comenta a la gente y dice de boca en boca, mira, a mí me sucedió esto, pero me trataron muy bien. Fue una experiencia bastante satisfactoria, qué sé yo. Todo eso habla bien del banco y claramente te genera una ventaja competitiva, que es lo que le hablaba anteriormente, porque el rumor de que en cierto banco no se tienen ciertos controles o ha sido sujeto de ataques es algo que claramente pone en desventaja a la entidad que sufre esta situación. Bueno, pues como lo hemos venido platicando hasta ahora con lo que nos han compartido don Cristian y Matías, el juego con esta nueva regulación se divide en dos caminos, ¿vale? Dos que lo podemos resumir a dos preguntas. ¿Cómo me protejo? En primera instancia, que es algo bastante importante. Y si algo ya sucedió, ¿cómo demuestro que realmente implementé los controles adecuados para dar una conclusión hacia estos casos? ¿Vale? Como estrategia central dentro de las soluciones o el cómo podemos mitigar todos estos riesgos, lo dividimos en 6 aristas principales, donde la identidad juega un punto clave como eje central, donde la identidad se puede componer básicamente de algo que soy, algo que tengo o algo que sé, ¿vale? Donde algo que soy es de las partes más importantes, donde la biometría va a jugar un punto clave. A partir de ahí poder tener puntos de interacción, tecnología que nos ayude a validar la identidad de un cliente, a generar firmas electrónicas con trazabilidad total para poder cumplir con los logs, con los eventos, con la evidencia suficiente para demostrar lo que haya sucedido y demostrar la transacción que haya ocurrido. Implementar autenticación por medio de más de un factor. En este caso puede ser comunicación vía SMS, WhatsApp o email. Como quinto punto importante, conocer a esa persona más allá de las validaciones biométricas, más allá de saber que esa persona es quien dice ser. ¿Quién es esta persona en otros contextos? ¿Vale? A través de background checks globales, internacionales, que nos permitan también generar un riesgo o analizar el riesgo que esta persona, que además de validar que biométricamente está presente que es la persona, si es que tiene algún contexto riesgoso para las operaciones. Y finalmente, ¿cómo le damos custodia legal a todo el expediente que se genera de esta transacción? Es decir, cómo a través de controles criptográficos o alguna trazabilidad utilizando tecnología tipo blockchain podemos darle integridad a toda esta cadena de custodia de los eventos que han sucedido en toda transacción. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bien, y pues hasta ahora ha sido mucha teoría, mucha plática, así es que tanto a este grupo, sea en conjunto con Sobos, nos gusta mucho más la acción. Entonces vamos a hacer una demostración en vivo de cómo esta solución que proponemos o esta suite de soluciones que abarcan tecnología de onboarding como tecnología biométrica y firma digital pueden proteger todo un ciclo de vida de una atracción de clientes, de un registro de clientes, de una firma de diferentes tipos de documentos, donde cada una de estas aristas que platicábamos se vuelven muy relevantes. Vamos a robar un poco la pantalla para poder proyectar la solución en vivo. Muy bien, Pedro. Vamos a compartir la imagen de la solución. ¿Me confirman que se está viendo? Ahí ya se ve. Perfecto. Vale. Entonces, esta solución me va a ayudar mi compañero Adriana a ejecutarla como tal, ¿vale? Ya que la intención es que puedan ver, como lo mencionamos, en vivo, cada uno de estos componentes, cada uno de estas soluciones que modularmente van apoyando al negocio para, por un lado, identificar a la persona, por otro lado, ir automatizando el registro, dando agilidad y finalmente brindando mecanismos de firma digital a distancia con toda validez legal para poder cerrar el expediente, cerrar el producto, la solicitud o lo que sea del caso de uso aplicable a este tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces, adelante,
Adrián, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar aquí con un proceso de la solicitud de tarjeta de crédito. ¿Te parece bien, Francisco? Sí, por favor. Muy bien. ¿Con cuál te parece que iniciemos? Con la versión original. Vamos a ejecutar dos procesos, dependiendo cómo vayamos de tiempo. La idea es que ustedes puedan ver cómo luce un escenario bajo una persona, vamos a decirlo, de buena fe, que va a utilizar un documento de identidad real, un documento con datos auténticos y dependiendo cómo vayamos extendiendo el tiempo, vamos a también mostrarles un caso con una cédula alterada, ¿vale? La idea es que vean en vivo y a todo color que esto no es un PowerPoint, que realmente es una demo que ya tiene contemplado, inclusive aquí con don Adrián ya tiene una cédula de identidad más actual, que es el formato que salió el año pasado. Entonces, prácticamente todos estos módulos están listos para poder implementar y utilizarse. Entonces, vamos a iniciar con el escenario de un solicitante auténtico, vamos a llamarlo. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, primeramente nos vamos a posicionar en el botón de solicitar. Muy bien, justamente acá vamos a ir a solicitar. En este momento vamos a tener la primera interacción y nos va a pedir que hagamos una captura del ID justamente por ambos lados. En este caso voy a usar mi propio ID que, como mencionaba Francisco, está con la nueva versión que sacó el Tribunal Supremo de Elecciones. Muy bien. Aquí vamos a hacer la captura. Primero, por un lado, me dice que la foto es correcta. Vamos a continuar. Y me va a solicitar que lo haga por la parte del reverso. Vamos a escanearlo acá. Muy bien. Y nuevamente me indica que la fotografía o la foto es correcta. Así que vamos a continuar por acá. En esta sección validamos que la información sea correcta. La aplicación toma la información del documento y de una vez empieza a llenar los espacios que tiene acá el formulario. Entonces estamos viendo que la información sea la correcta. Muy bien. Vamos a agregar aquí mis datos. Voy a ponerle el correo de la oficina. Y voy a agregar mi número de celular. Por acá está. Muy bien. Le indico que la información es correcta y procedemos a continuar. ¿Cuál es el estado civil? Vamos a ingresar los datos. En este caso solicita una información sobre vivienda, así es como está configurado. Sumando un poquito, esto, Adelante. la intención de este paso a paso es, por un lado, como lo mencionó don Adrián, poder tener de una forma muy ágil, simplemente con dos fotografías, el documento de identidad del solicitante o cliente en este caso, poder hacer una tipificación del documento. Cabe recalcar que tenemos soporte tanto para documentos de identidad nacional de Costa Rica como documentos internacionales como pasaportes, visas, documentos alineados al estándar ICAO. Y aquí estamos entrando a una parte de conocer a tu cliente, ¿vale? Este perfilado de cliente puede ser personalizable, puede ser, se ajusta a cualquier tipo de producto, servicio o dependiendo el caso de uso de las preguntas que le permitan al negocio ir perfilando al cliente, aquí se pueden ir configurando. Correcto. En este espacio, justamente para continuar con el perfilado, me hace la pregunta de que si cuento con tarjeta de crédito. En este caso vamos a decirle que no, por acá. Continuando, nos solicita que si cuenta con algún crédito automotriz o crédito hipotecario. En esta ocasión le vamos a poner aquí que no también, para continuar con la demostración.
Me pone acá una barra de un margen para trabajar sobre los ingresos mensuales, en este caso para hacer la demostración del estudio que va a ir realizando. Si nota, acá ya una vez me lo está poniendo en este demo específicamente, en el monto me lo está poniendo en colones, ya que lo estamos haciendo acá en Costa Rica. Le damos continuar. Me pone la opción. Tengo solicitud para tarjeta, ya en ese caso sea una crédito tarjeta de oro, me pone las especificaciones. Esto es, como lo menciona Francisco, totalmente personalizable y en ese caso me muestra dos opciones a las que puedo aplicar. Vamos a ir aquí por la opción de la platino y vamos a darle solicitar. Si notan acá, nos va a enviar un código. Entonces ya el código me llegó por un SMS, nada más lo ingresamos. Que es parte de lo que comentábamos durante la Correcto. sesión en cuanto a implementar dobles factores de autenticación para validar puntos de contacto, ya sea por los medios que sean requeridos dependiendo del riesgo que evaluemos de la operación, ¿vale? En este caso se envía tanto por SMS, correo, WhatsApp, son los mecanismos que podemos incluir. En este caso llegó por el SMS, aquí les muestro la aplicación de la mensajería y cómo llegó el código. Igualmente lo ingresamos y vamos a dar la opción de continuar. Y aquí vamos a proceder con una etapa de la biometría facial para aumentar la seguridad de esta solicitud. Recuerda no hacer uso de lentes, gafas o esos elementos que nos vayan a interrumpir en algún momento la toma de la biometría facial. Vamos a continuar. Aquí me despliega una imagen en la que me pide, está validando mi rostro. Aquí lo ve. Aquí cabe recalcar que esta biometría ya aplica bastantes filtros forenses y filtros de validación, entre ellos la prueba de vida, ¿vale? Recordar que la prueba de vida es una capa de seguridad que se aplica en el proceso de la biometría facial, donde lo que buscamos es poder discernir entre una captura a una persona real en el momento que se está haciendo la transacción y no algún tipo de material sintético, ya sea en una profundidad 2D, que puede ser una pantalla, que puede ser una hoja de papel, que puede ser un video reproducido en una pantalla, como técnicas más avanzadas que pueden ser máscaras de látex, algún tótem hiperrealista con peluca, que puede ser inclusive la inyección de un video con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en estos segundos donde vieron que se tomó la foto y avanzó, es el tiempo que le tomó al algoritmo poder identificar de una persona real versus cualquier tipo de ataque con un material sintético que se haya intentado vulnerar la plataforma. Adelante, por favor. De acuerdo. Procedemos como parte de estas revisiones. Vamos a hacer una captura justamente de las manos. Vamos a continuar acá con la captura de las manos. Ahí nos solicita primero que acerquemos la mano, los dedos de la mano izquierda. Ahí él hace una captura y posterior nos pide proceder con los dedos de la mano derecha. Aquí de la misma forma se aplica una técnica de liveness o de prueba de vida, donde también lo que buscamos es analizar si estas huellas de la misma manera tienen algún material sobrepuesto, si se trata de una imagen, se trata de un video, de algún látex quirúrgico, de algún material de tipo plastilina, ¿vale? Porque este proceso tiene dos biometrías, es un factor muy interesante que al foro le va a interesar mucho, es porque Costa Rica tiene un factor muy importante, un player muy interesante en este ecosistema que podría no parecer importante, pero lo es, que es el Tribunal Superior, ¿vale? El TCE como tal les brinda la posibilidad de acceder a un servicio de validación biométrica de la información de los ciudadanos, ¿vale? A través de su número de cédula y con los datos biométricos, el TCE les da la capacidad
de poder validar biométricamente que la persona que está presentando una cédula de identidad nacional, en comparación con los datos biométricos, realmente es la persona o se está tratando de una suplantación de identidad, ¿vale? Entonces, este tercer arista, que es la solución, el proceso y el TCE como un ente gubernamental que va a testificar o que puede testificar la identidad por medio de biometría, es una triada perfecta, ¿vale? A la cual le suma valor al negocio para poder blindar en este proceso de onboarding o en este proceso de validación de cliente que la persona que está haciendo el proceso realmente es quien dice ser, ¿vale? No es mandatorio tener huellas, no es mandatorio tener rostro juntas, pero sí al menos una de ellas como mecanismo de validación biométrica. Adelante, don Adrián. Muy bien. Una vez hecho el escaneo de las huellas, en este caso de ambas manos, vamos a validar. El sistema nos dice que está correcto, así que vamos a continuar. Pues acá, como les comentaba, sigue el proceso de una validación por medio de una videograbación. La vamos a continuar. Aquí voy a aparecer yo nuevamente. ¿Okay? Y como notan, me muestra un pequeño script que hay que reproducir. Le vamos a dar iniciar la grabación. Yo, Adrián Esteban Bermúdez Estrada, leo esta videograbación de prueba, creada a partir de la información recabada en el proceso. Aquí puedo revisar la grabación, si estoy de acuerdo. Y si me parece bien, confirmo la grabación. Y aquí empezamos entonces a enviar la información. Hasta aquí, hasta este punto, lo que buscamos es cerrar el expediente de validación de identidad. Cabe recalcar que en esta videograbación que acabamos de realizar suceden 3 cosas muy importantes. La primera, se ejecutará una validación facial para garantizar que la persona que inició el proceso capturando su ID es la misma que está culminando con la videograbación. La segunda, estamos capturando el audio de la persona, el cual podemos hacer una técnica denominada speech to text, la cual va a buscar transcribir lo que la persona dijo a texto y comparar que realmente dijo lo que tenía que decir y encontrar palabras prohibidas, como por ejemplo yo no acepto, yo no estoy de acuerdo. Y finalmente, aplicar una prueba de vida en voz. Así es, para quien no lo sabía, hoy también la voz se puede aplicar a una prueba de vida, así como sabemos que ya se puede generar voz artificial con inteligencia artificial, con un video, con algún audio pregrabada, hoy también atacamos inteligencia artificial con inteligencia artificial y eso es para garantizar que la voz se capturó realmente de una persona en el momento, que no es inyección de video, que no es una bocina, que no es una voz artificial, ¿vale? Todo eso al final se envía a la plataforma y una vez que la plataforma hace la analítica, genera las validaciones pertinentes, le da acceso a esta última parte que vamos a mostrar, que es la firma del acuerdo, ¿vale? Adelante, Adrián, por favor. Muy bien. Entonces, procedemos acá con la firma del acuerdo. Ya él me pone los datos y solicitamos o procedemos a aceptar el espacio que se va a firmar. Le damos ahí a continuar. Si notamos, aquí me indica dónde es que tengo que firmar. Puedo ampliarlo para leer la información de esta etapa, según lo que se personalice. Para este caso vamos a seleccionar justamente acá, que es el espacio donde se debe firmar. Acepto. Muy bien. Confirmo que he leído la totalidad del documento y que se aceptan las condiciones y procedo igualmente a darle el continuar. Aquí viene una etapa importante porque viene otra validación justamente para hacer la firma. Ya Paco les va a comentar en qué consiste, pero si notan aquí activa la cámara nuevamente, indica que el rostro ha sido detectado y que procedamos y damos el toque para firmar. Me posiciona el espacio y ahí pues yo voy a realizar la firma.
y procedo a terminar. Aquí si notan, veo una etapa de la firma, justamente cómo estoy firmando, y está quedando la evidencia de que soy yo quien está firmando ahí en la parte de atrás, y le damos acá a continuar. Adelante, Paco. Sí, solo para complementar, justo como lo comentaba Adrián, a esto es a lo que le denominamos videofirma o firma autógrafa digital, donde lo que buscamos es incorporar un elemento probatorio, donde también podemos grabar a la persona mientras está firmando y segmentar la videofirma del trazo. Y además este trazo tiene características biométricas que veremos más adelante ya en el panel de control. Pero la conclusión de esto a donde los queremos llevar es, hay diferentes módulos que aportan a validación y prevención de fraude, validación de identidad, análisis de cualquier tipo de ataque por medio de alguna biometría sintética, recopilación de la voluntad de la persona de estar participando en este proceso y finalmente sellar un acuerdo de manera digital con la videofirma, ¿vale? Entonces, todo esto redondeando nos da los puntos críticos que tienen que ver en cómo me protejo o cómo protejo este proceso y qué información voy a tener para demostrar que sí se emplearon los mecanismos correctos de control y de evidencia, sobre todo la trazabilidad del proceso en el que lo vayamos a implementar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a terminar con el envío del documento que se acaba de firmar y demostraremos cómo esto se ve tras bambalinas, ¿vale? ¿Qué información es la que se genera en el expediente a la cual tendremos acceso o ustedes tendrán acceso como instituciones, bancos que podrían implementar estas soluciones, ¿vale? Entonces, adelante, Adrián, por favor. Gracias, Don Paco. Adrián, Sí, como... nada más, don Adrián, Sí, un señor. comercial. Al final de la sesión del día de hoy, vamos a rifar 3 cursos de prevención de fraude. Entonces, entre todos los asistentes se va a rifar. Y al final tal vez se pasa nada más una pequeña encuesta y con eso se hace la rifa en vivo también. Gracias, don Adrián. Perfecto, Dale. gracias, don Sergio, muy acertado, porque tenemos varias personas que ingresaron posterior al anuncio que se hizo al inicio, entonces para reforzar eso. Muchísimas gracias, Sergio. Vale. Continuamos acá con la etapa del documento firmado y ya habíamos seleccionado el correo al que se iba a enviar. Ajá, ok. Bueno, en este caso estoy desde la red 4G, me está Sí, haciendo damos a una aceptar. consulta, perfecto, y enviamos la información. Muy bien. Y pasamos al panel, por favor, ¿vale? Muy bien. Para Vamos a apresurar pasar ahí al el pasito panel. que nos quedan 7 minutitos, entonces vamos a hacerlo bastante breve. Aquí estamos en el panel. Dejo aquí la guía, como puedes notar, ya nos entró el detalle de este proceso, que es este que está de primero. Así que dime, Paco, ¿qué quieres mostrar de este panel? Sí, este panel les va a permitir ver todas las transacciones que se van realizando, ¿vale? Y una vez que se accede al detalle, podemos ver 4 secciones principales. La primera que tiene que ver con la validación de identidad. Como pueden ver, están todos los datos generales que se capturaron por medio de OCR. Tenemos a la vista las imágenes del frente y del reverso que se han capturado durante el proceso. Tenemos también la evidencia de las biometrías dactilares. Más abajo, por favor. Tenemos la evidencia de las biometrías dactilares que se han capturado, solo como registro, ¿vale? No como archivo per se, es decir, la información no está aquí accesible para que alguien la pueda descargar de las huellas, me refiero. Tenemos la metadata del dispositivo donde se realizó, que esto es súper importante. Tenemos geolocalización, tenemos nombre del dispositivo, la marca, sistema operativo y las coordenadas, ¿vale? Por lo tanto, esta metadata también puede jugar un papel muy importante en la analítica, en la generación de mallas perimetrales, si validamos que la transacción se está haciendo, no sé, desde la ubicación de un reclusorio fuera del país,
o la comparación contra el domicilio de la persona no tiene absolutamente nada que ver. Esto nos permite empezar a generar alertas sobre los comportamientos atípicos, ¿vale? De los que nos comentaba Matías también en los primeros momentos de la sesión. Y tenemos la validación biométrica, que es muy importante, como podemos ver aquí, nos arroja un porcentaje bastante alto entre la similitud de la selfie que se capturó con prueba de vida versus el documento que está presente, y a esto podríamos agregarle, como lo mencionaba, la respuesta del TCE, de tal manera que con esta triangulación de datos podemos tener el mayor nivel de certeza de que la persona realmente es quien dice ser, ¿vale? Pasamos a la de videograbación, por favor. Bueno, aquí vamos a ver el documento firmado tal cual, como lo comentábamos, la representación ya de haber integrado la multimedia del grafo y la multimedia de la videofirma sobre el documento, ¿vale? Esto podría tratarse de una autorización de crédito, un producto, un seguro, el firmado de cualquier tipo de producto o servicio que ustedes requieran blindar. Esto aplica perfectamente para ello. Y finalmente, en la parte de la videograbación tenemos las respuestas al KYC que capturamos y lo que platicamos sobre la videograbación. La transcripción de lo que en este caso Adrián tenía que decir, la transcripción de lo que realmente dijo y la validación de prueba de vida con respecto también al porcentaje de similitud de lo que en este caso el texto se colocó en el proceso. Este texto cabe recalcar que es personalizable. Ustedes deciden qué van a colocar ahí dependiendo de lo que haga sentido para el negocio y para el caso de uso, ¿vale? Y me parece que a grandes rasgos, o lo que más aporta valor en cuanto a lo que vemos tras bambalinas del expediente, esto es todo la traza, todo el logging, todo el conjunto de validaciones, de alertas, banderas, comparaciones que realizamos sobre un proceso. Como lo platicamos, el proceso está dividido en dos, en una validación de identidad, y una vez que esa validación de identidad genera los scores confiables o los scores suficientes para garantizar que la persona es quien dice ser, que no representa un riesgo para la operación, entonces viene el firmado y el cierre del acuerdo a través de videofirma y videoacuerdo, como lo pudimos ver en el proceso, ¿vale? Entonces, aquí le devolveré la palabra hacia don Sergio, agradeciendo nuevamente el espacio y esperando haber sido bastante claros en la demostración. Muchas gracias, Francisco. Y tal vez ya nada más como para darle punto final, tal vez a la presentación, vamos a caer simplemente tal vez en tres grandes conclusiones, habrán más, pero por supuesto que esta reforma de la ley cambia el paradigma en la protección financiera en Costa Rica. La otra es que la prevención ya se convierte en una estrategia para las entidades ante el costo financiero, el costo administrativo que se puede tener. Y por supuesto, ya invertir en seguridad ya no es opcional, ¿verdad? Siempre debemos hacer un blindaje importante y al final, como se decía, ¿dónde van los clientes? Donde mejor tengan generar o se puede generar mayor reputación.